Buenas, queremos compartir con todos vosotros, con todas vosotras, un artículo en el que hemos estado trabajando Alessia Fattorini y yo, David Gamella, titulado Ética profesional en musicoterapia desde la perspectiva del musicoterapeuta. Vamos a tratar de contar los puntos esenciales en los que se centra nuestro artículo y lo vamos a hacer usando como una especie de modo de entrevista. Alessia, que es la gran especialista en ética, lleva ya desde 2017 impartiendo en una asignatura especializada y centrada en esta temática en el máster de musicoterapia de UNIR y consideramos que es la que debe llevar la voz cantante en esta presentación. Entonces, sin dilatar más el tiempo, vamos a arrancar, si te parece, Alessia. Y bueno, como hemos trabajado a partir de una encuesta, pues me gustaría que nos contaras de dónde parte la idea fundamental de la creación de esta encuesta. Sí, lo primero, David, era situarnos un poco en el tiempo, ya que llevamos trabajando con ética profesional en musicoterapia en el ámbito académico desde el año 2017, cuando se nos invitó a participar en la creación de los contenidos de la asignatura de ética profesional en musicoterapia para el máster de musicoterapia en la Universidad Internacional de La Rioja. Y la verdad que esto supuso todo un reto, porque la escasa literatura editada en español que existe acerca de la ética profesional en esta disciplina, pues nos hizo que tuviéramos que buscar en la literatura internacional. Así que investigando en la literatura editada en Estados Unidos sobre ética profesional en musicoterapia, realmente es donde obtuvimos un marco interesante sobre esta materia, sobre todo al encontrar a una de las autoras que más ha escrito al respecto, la doctora Cheryl DiLeo, quien le ha dedicado un buen número de artículos e incluso un manual. Es en una de sus publicaciones del año 81, donde DiLeo desarrolló toda una disertación sobre la posibilidad de desarrollar un texto programado sobre ética profesional en musicoterapia. Pues recientemente la Asociación Americana de Musicoterapia, la AMTA, había emitido por esas fechas un mandato a todas las entidades y organizaciones responsables de la formación en musicoterapia, incluir dentro del currículum formativo el temario referido a la ética profesional. Y para eso, la autora desarrolló 4 tipos de encuestas dirigidas a distintos profesionales, como a organizaciones dedicadas tanto a la terapia como a la educación y los cuidados. Y es una de estas encuestas la que ha inspirado este trabajo. Concretamente, su tercera encuesta dirigida a profesionales de la musicoterapia, donde los encuestados tenían que elegir una solución para los distintos dilemas éticos presentados y una calificación de la importancia de las mismas. Por supuesto que no hace falta explicar el motivo por el que miramos todo el tiempo a Estados Unidos como modelo, ya lo sabes, David, ya que la musicoterapia en Estados Unidos es una profesión regulada por el Estado y para poder ejercerla se necesita estar certificado a través de un sistema de acreditación, el cual está reconocida a nivel nacional por la National Commission of Certifying Agencies. Esta acreditación es requerida para cumplir con las leyes del Estado, se exige una revisión cada 5 años y, por supuesto, la ética profesional como materia está muy presente. Bien, Estados Unidos, todo nuestro foco siempre está puesto allí. Entonces, en España, ¿cómo consideras que esto de la ética está siendo entendido y cómo está siendo manejado? A ver, en principio hay que partir, ¿no? En España la musicoterapia es una disciplina que, si bien a nivel formativo se ofrece con carácter oficial como posgrado en varias universidades españolas, no es una profesión regulada por el Estado español. O sea, las comparaciones ya parten de una posición completamente distinta. Por eso, tal y como recomendaba Patricia Sabatella en una de sus publicaciones en el año 2011, se hace muy necesario establecer los mecanismos adecuados que permitan tramitar el reconocimiento como profesión regulada a la musicoterapia ante las autoridades competentes. No obstante, a pesar de que no está regulado, a nivel organizativo, los profesionales que nos dedicamos a la musicoterapia disponemos de referencia varios documentos técnicos elaborados por la Asociación Española de Musicoterapeutas Profesionales que orientan algunos estándares de práctica y un código ético de actuación. De entre estos documentos encontramos uno sobre recomendaciones orientativas para el diseño de posgrados universitarios en musicoterapia, donde se sugiere que el contenido del currículum de formación debe estar organizado en consonancia con las directrices curriculares establecidas por el Espacio Europeo de Educación Superior y la Federación Mundial de Musicoterapia. A su vez, la Asociación Española de Musicoterapeutas Profesionales advierte la necesidad de tener en cuenta el contexto institucional y normativo actual, pero no se menciona nada en cuanto a la materia de ética profesional. Por lo tanto, creemos que en cuanto a ética profesional en España hay mucho trabajo que hacer. Y esto de la ética profesional, ¿por qué tiene que estar presente en el trabajo de los musicoterapeutas? ¿Por qué es tan importante que tengamos en cuenta esto de la ética? Si seguimos el modelo de Estados Unidos, consideramos que poner atención en la ética profesional es importante no solo como guía en la práctica de la disciplina, sino que en un país con ausencia de regulación de la profesión, como es España, es crucial tanto para el profesional como a nivel organizativo y así ir avanzando en los pasos necesarios para solicitar la regulación de la profesión.
La ética profesional es una materia muy importante en la formación y desarrollo de la disciplina, pues ayuda a ubicar a los profesionales en cuanto a los principios y reglas de conducta que han de guiar el ejercicio de la profesión. Pero me gustaría centrarnos en dos de los ejemplos que suelen ser más interesantes en el desarrollo formativo de los alumnos del máster, donde impartimos esta asignatura. Estos son la competencia y los límites profesionales del musicoterapeuta. Cuando se habla de la competencia del musicoterapeuta, estamos aludiendo directamente a la identidad del musicoterapeuta como profesional, lo que comprende tener una perspectiva sobre las distintas facetas que ha de desarrollar el futuro musicoterapeuta y que obligatoriamente han de ocupar tanto la comprensión, el juicio o la movilización de diversos recursos, tanto cognitivos, a nivel personal, social y éticos, por supuesto. Y cómo no olvidar la capacidad de aprender a aprender, es decir, la musicoterapia es una disciplina viva y es continuo de reciclaje, tal y como decía Muñoz, uno de los autores que citamos en el artículo. Ahora, si nos fijamos concretamente en el desarrollo de la formación de musicoterapeuta, es decir, las competencias, vamos a ver que hay que tomar en consideración múltiples de ellas, ¿no? Debe desarrollarse muchas áreas de práctica, deben de conocerse muchas áreas de práctica, orientaciones teóricas, un necesario y responsable conocimiento sobre las poblaciones a intervenir o edades que comprenden desde antes de nacer o hasta acompañamiento en la muerte, lo que conlleva ser suficientemente competente para desarrollar protocolos de trabajo, programas de intervención, desarrollos de objetivos y evaluaciones para una amplia gama de casos. Por otra parte, se ha de tener una sólida experiencia como músicos, pues en la práctica el musicoterapeuta interviene de una manera activa en la mayoría de los casos, utilizando recursos que le permitan interpretar, improvisar o componer casi a la carta de los participantes en las sesiones. No podemos obviar que, al ser una terapia, el propio musicoterapeuta ha de tener un trabajo de sus propios recursos y habilidades personales para el ejercicio de la profesión, y de entre ellos una sólida competencia psicológica. Creo que en este punto queda claro que el musicoterapeuta en su formación ha de asumir que la musicoterapia conlleva una amplia responsabilidad y por ello ha de ser plenamente consciente de los límites que puede encontrarse en el ejercicio de su profesión. Esta es una de las materias que compartimos con los alumnos en su formación, y es que un musicoterapeuta puede ser sujeto de múltiples riesgos en el desarrollo de su profesión y por ello estar expuestos a verdaderos casos de negligencia profesional. Vamos a poner algunos ejemplos. Es fácil que por situaciones de intensidad en el trabajo o debido a las situaciones de las propias poblaciones para las que se trabaja, por ejemplo, en entornos psiquiátricos, unidades de cuidados paliativos, el musicoterapeuta caiga en un estado donde pueda estar más vulnerable a nivel psicológico. Esto le puede llevar a no actuar bien en las sesiones, a no adecuar de manera correcta los objetivos y las expectativas de la terapia conforme a la realidad de los pacientes, o incluso a no saber descansar ante una situación de enfermedad, conflicto familiar o de otro tipo. Además, podemos añadir errores en cuestiones de confidencialidad y autonomía del paciente, cuestiones que no solo tienen un sesgo ético, David, sino que además pueden llegar a tener una implicación legal. Claro. En definitiva, haciendo un resumen, existen muchas causas que nos pueden llevar a observar que el ejercicio de la musicoterapia conlleva muchas responsabilidades y que es necesario tener los espacios adecuados para que el musicoterapeuta se forme y sea consciente de ello. Vale, entonces todas estas premisas que has estado barajando, entiendo que además en el cuestionario, en la encuesta que has lanzado, se pueden ver reflejadas de una manera mucho más clara, ¿no? ¿Qué elementos crees que es importante destacar de todos esos datos? Vamos a partir un poquito en la descripción de lo que fue la encuesta, ¿vale? De lo que el desarrollo de la encuesta. La encuesta consta de 25 preguntas y se ha dividido en dos partes. La primera parte son 8 preguntas relacionadas con el perfil del musicoterapeuta, tema que incluimos que nos pareció muy oportuno aprovechar para realizar una revisión del perfil del musicoterapeuta profesional en la actualidad, ya que otras autoras en el pasado hicieron hace ya unos añitos. La segunda parte de la encuesta consta de 17 preguntas, de entre las cuales la primera y la última pregunta le preguntan al musicoterapeuta sobre la relevancia de la ética profesional en el día a día de su trabajo. Y las otras 15 preguntas están dedicadas a cuestionamientos éticos. Esta parte, como he mencionado antes, tomó como modelo algunas de las preguntas realizadas por la doctora Cheryl Dileo en su estudio de 1981. De esta encuesta de Cheryl Dileo se han seleccionado las más idóneas para el contexto profesional español en la actualidad y se han clasificado en distintos temas de relevancia para la ética profesional, que son la confidencialidad, la competencia del musicoterapeuta, la responsabilidad del musicoterapeuta para con sus clientes o sus colegas, cuestiones económicas, de investigación y de publicidad en la musicoterapia. El número de respuestas obtenidas a día de hoy han sido 34 de las 50 que previmos para tomar como muestra en el estudio. Para obtener las respuestas se decidió escribir un correo electrónico solicitando colaboración a las 10 entidades de musicoterapia asociadas a la Federación Española de Asociaciones de Musicoterapia, pues es la entidad de carácter nacional de referencia que trabaja para el reconocimiento profesional de la disciplina.
De todo el cuestionario sí que me gustaría presentar algunas de las preguntas que creemos que ha dado un resultado interesante para el desarrollo de las conclusiones del estudio, ¿vale? Una vez que hemos hecho una descripción de cómo fue, vamos a nombrar algunas cosas que sí que han sido interesantes, ¿no? En primer lugar, decir que en cuanto a la parte del perfil del musicoterapeuta, que es al que le vamos a dedicar más atención en esta presentación del estudio, dividimos a los musicoterapeutas que están en activo y los que no. Y de estos, el 79,4% de los que respondieron están en activo y un 26% no lo están. Por hacer una selección e ir a datos más concretos, hemos seleccionado la parte de los activos y vamos a ir haciendo un repaso de los resultados que hemos ido obteniendo de ese perfil del musicoterapeuta para hacernos una idea de, bueno, pues cómo está el musicoterapeuta que responde a la pregunta central de lo que es el programa, que iremos al final, ¿vale? De esta encuesta. La primera pregunta de nuestra encuesta está dirigida a saber qué tanto de la jornada laboral del musicoterapeuta se dedica a la actividad. De los activos, un 33,3% le dedican el 100% de su jornada laboral, un 14,8% de los encuestados le dedican el 75%, un 18,5% el 50% y un 33,3% el 25% de la jornada laboral. Vemos que los que le dedican el 100% y los que le dedican el 25%, que es la menor cantidad, es el mayor número de los encuestados. Estos datos los hemos considerado relevantes, pues nos dan indicios sobre el nivel de actividad que genera la musicoterapia en el mundo laboral, en donde aún se hace complicado dedicarse enteramente a esta disciplina profesionalmente. En la siguiente pregunta de la encuesta podemos comprobar que de los activos el 100% reciben retribución económica, porque si consultamos el artículo más tarde en su extensión completa, veremos que los datos son bastante diferentes. La siguiente pregunta, los tipos de población por rango de edad, nos ha resultado bastante interesante porque es una de las opciones que más respuesta ha dado, es decir, nos da indicios sobre la variabilidad de sujetos que la musicoterapia puede atender. Dijimos que desde el nacimiento hasta el final de la vida, ¿no? Pues realmente los musicoterapeutas dan este amplio margen, ¿no?, de rangos de edad. La siguiente pregunta que se incluye en la encuesta quería indagar sobre los lugares en los que se demanda la musicoterapia, si la musicoterapia se realiza en centros públicos, privados, concertados u otras opciones. Y en esta respuesta, si vemos los resultados, también comprobamos que la actividad se ha diversificado bastante. Ya no es solo en centros privados o solo en centros públicos, sino que hoy en día hay bastante diversidad de centros que se oferta la musicoterapia. Otra de las preguntas que queremos señalar es la que nos dice el área de trabajo al que se dedican mayoritariamente los musicoterapeutas. Y podemos observar que mayoritariamente, con un resultado del 81,5%, el musicoterapeuta se dedica a la atención directa. Y fíjate la diferencia que hay con la siguiente área, que es un 7,4% que se dedica a la docencia. El resto son porciones minoritarias de distintas ramas profesionales, pero no son menos importantes para el desarrollo de la regulación de la musicoterapia. Como bien sabemos, la investigación, por ejemplo, es uno de los pilares más importantes que necesita ser reforzado en este proceso de regulación de la profesión y, como vemos, sigue siendo muy minoritario hoy en día, ¿no? En la siguiente pregunta, con relación a la identidad del musicoterapeuta, vemos que obtuvimos también una diversificación de las respuestas, pues son más los musicoterapeutas que se dedican a varios ámbitos a la vez. No hay musicoterapeutas que solo se dedican mayoritariamente al formativo o al educativo o al social, sino que hay musicoterapeutas que se dedican a varios a la vez, al formativo, educativo y social, ¿no? Digamos que en los resultados podemos ver esta diversificación. Y ya entrando en la parte de la ética profesional y centro del estudio, la segunda pregunta quería analizar el nivel de formación en la materia. Se preguntó a los musicoterapeutas si habían recibido en su formación algún conocimiento sobre la ética profesional y solo un 25,9% contestó que sí, habían estudiado una asignatura dedicada a ello. Un 33,3% contestó que alguna hora, un 22,2% que no habían dedicado nunca en conocimientos sobre la ética profesional en la disciplina y un 18,5% que recibió formación complementaria en su carrera profesional. Esta pregunta la consideramos importante, sobre todo porque si bien el estudio muestra como resultado que el 82,4% de los encuestados considera la ética profesional un rango muy alto de importancia, pues está muy presente en la vida diaria profesional, no un número tan elevado de los encuestados han recibido ad hoc formación para ello y sin embargo se muestra un gran interés por la materia. Es curioso este dato, ¿verdad? Sí. Que hay un gran interés, que se considera que es un hito, es un hecho a tener muy en cuenta en las sesiones, pero hay una gran carencia en la formación. Creo que en las formaciones todavía hay mucho que modificar a este respecto para que el contexto realmente
pueda avanzar en esa dirección, ¿no? Queremos tener una profesión estructurada, queremos tener una profesión muy profesional, pero una herramienta tan básica como es la ética por todos los aspectos a los que afecta, ¿no? Y que al final se traduce en cómo afecta a las personas a las que se atiende, pues todavía es una asignatura pendiente, ¿no? Sí, además él fue al revisar Adileo cuando realmente hicimos clic, ¿no? sobre esta cuestión. Es decir, es que en Estados Unidos, en el año 81, ya la asociación de allí, la Asociación Profesional de Musicoterapeutas, emitió un mandato de que había que incluir esta materia dentro de lo que es la formación en la musicoterapia. Y haciendo una indagación, pues vemos que es demandada por el propio profesional, ¿no? Pero que vamos a lo que es la formación y no está. Y ahora en las conclusiones diremos por qué consideramos que es necesaria que la ética profesional esté presente, ¿no? Solamente añadir a esto que dices que sabemos que recientemente la MTC ha estado desarrollando un memorando para orientar, para aconsejar a las titulaciones en toda Europa que incluyan de manera específica un periodo formativo, unos créditos dedicados exclusivamente al aprendizaje y a saber qué es esto de la ética y cómo se articula en las formaciones, en los posgrados de musicoterapeutas, ¿no? Con lo cual entiendo que en los próximos meses, en los próximos años va a haber un cambio, va a haber una revolución en este sentido, porque ya se está trabajando en ello. Pues esto es una noticia muy positiva, puesto que nos pone en la pista, ¿no? Estamos muy bien enfocados en lo que es el artículo y la encuesta, ¿no? Sobre la necesidad que ya desde la MTC se nos emite el mandato, que es como nuestra entidad supranacional de referencia, ¿no? Pues... ¿Y cómo crees que va a afectar un artículo como esta encuesta? ¿Qué crees que va a generar en los profesionales de la musicoterapia? ¿Crees que les va a aportar algo? No sé. Sí, hombre, fundamentalmente lo que buscamos es ampliar la reflexión sobre la necesidad de seguir trabajando en los procedimientos necesarios que puedan llevar a la regulación de la musicoterapia. Creemos que uno de los pilares fundamentales, ya lo hemos hablado hace un ratito, para seguir trabajando es incorporar la ética profesional con más presencia en todas las formaciones a nivel nacional, puesto que la ética profesional es una materia que nos permite reflexionar sobre el papel que la musicoterapia juega, no solo a nivel terapéutico, sino también a otros niveles organizativos, administrativos o legales, bueno, pues obvios para trabajar en ese camino de regularización, ¿no? Hay que tenerlos muy presentes para poder ir dando los pasos necesarios. Muy bien, pues como todavía nos quedan días para publicar este artículo, seguiremos trabajando en las encuestas para ver si llegamos a cubrir esos 50 cuestionarios y poderle dar mucho más peso a todas estas afirmaciones. Pues muchas gracias, David, por tu colaboración, como siempre es inestimable. Vamos a seguir trabajando en ello. Muy bien. Muchas gracias a todos por la atención y nada, esperamos que os guste el artículo que vamos a presentar. Un saludo. Un saludo.